Mi madre quiere que regale mi casa de vacaciones a mi hermana como regalo de boda, pero luego de echarme a los 16 de casa mi único regalo serán problemas legales para ellas. Nunca pensé que sería yo quien llamara a mi familia tóxica, pero algunas cicatrices del pasado nunca sanan del todo. Tenía 16 años cuando mi madre me echó de la casa. No fue por drogas, ni por robar, ni por algo así. No, fue por tener un novio. Aún recuerdo la noche en que lo descubrió. Estaba furiosa, gritando sobre cómo no le podía hacer esto a la familia, porque era una completa irrespetuosa. Razonar con ella era imposible, porque era la peor traición que hubiera cometido jamás. Me empacó una maleta, me la entregó en las manos y me dijo que debía hacer mi vida por mi cuenta, ya que claramente pensaba que era adulta. No tenía muchas opciones en ese momento. Me quedé en el sofá de una amiga por un tiempo mientras iba a la escuela y comencé a trabajar en una cafetería, hasta que conseguí un lugar para mí sola. Trabajé turnos dobles, ahorré cada centavo que pude, y eventualmente, obtuve un título. Fueron años de lucha y sacrificio, pero salí de ese agujero. Cuando cumplí 28, tenía un trabajo estable y suficientes ahorros para comprar algo con lo que siempre había soñado, una pequeña casa de vacaciones junto al lago. Esa casa era más que una propiedad para mí. No es una casa como ves en televisión, sino que es algo modesta. Pero para pasar los fines de semana allí, sentada en el porche con una taza de café, es suficiente. Solo voy allí a conseguir paz, que es lo que obtengo. Tengo que decir que la forma en que nos criaron y nos trataron con mi hermana menor Liana, era muy diferente. Cuando se embarazó en su segundo año de universidad, la reacción de mamá no podría haber sido más diferente a la mía, que solo tenía un novio. Su reacción fue, pobrecita Liana cometió un error, pero solo era una niña. Mamá la recibió en casa con los brazos abiertos y dejó todo para ayudarla. El novio de Liana, Dani, no era el premio mayor si estás en el mercado buscando un perdedor. No trabajaba, no tenía ambiciones, y se conformaba con vivir a expensas de Liana y mamá. Pero a mamá le encantaba alardear de cómo iban a salir adelante y de cómo su bebé haría más grande y amorosa a la familia. Amorosa no sé si es la palabra que hubiera utilizado. Aun cuando corté contacto con mi madre, todavía tenía algo de comunicación con mi hermana durante este tiempo. Hasta los sucesos recientes. La llamada llegó un domingo por la mañana mientras disfrutaba de mi café en la casa del lago. Creo que lo único que le falta a la casa es no tener señal para no recibir este tipo de llamadas. Liana y Dani se iban a casar y necesitaban un lugar donde vivir. Y la llamada era para pedirme que les haga un regalo especial en la boda, mi casa en el lago para que tuvieran donde vivir. Dijo que necesitaban un empujón, y que mi casa sería perfecta para que criaran al bebé. Según mi madre, que solo sabía de su existencia, pero no de cómo era, la casa iba a ser perfecta porque el bebé crecería en la naturaleza. Además, ellos no iban a poder alquilar un lugar decente, porque Dani todavía estaba buscando trabajo y mi hermana no tenía planeado trabajar una vez que naciera. Tampoco lo estaba haciendo ahora. Le dije claramente que la casa no estaba en venta, porque no iba a regalar una casa así como así, y lo más sensato es que mi madre la comprara para mi hermana. Pero dijo que no iba a pagar por ella, sino que sería un regalo completamente mío, y si yo quería podía incluirla como parte del regalo, como algo conjunto. Le dije que había trabajado duro para comprarla y que significaba mucho para mí. Mi madre no solo quería que regale una casa, sino que si le parecía bien, ella también sería parte del regalo. La buena noticia para mí es que al menos me daría la opción de decidir esa parte. Le dije que probablemente le compraría como regalo de boda una cafetera o algo por el estilo, pero una casa no le iba a regalar. Además, nadie me había regalado una casa cuando ella me echó a los 16 años. Su respuesta, que era diferente porque yo misma lo había causado. Dijo que nuestras diferencias no deberían trasladarse a Liana, porque ella no tenía la culpa que yo había sido irresponsable de adolescente. Pero nunca traté de culpar a Liana, siempre fue culpa de mi madre. Y no importa si yo era una adolescente, solo tenía un novio, mientras ella ya de adulta quedó embarazada de alguien que no puede ni siquiera pagar la renta. Al final de la llamada, mamá estaba gritando, diciendo que no había aprendido ninguna lección en todo este tiempo. Colgó, pero no antes de decirme que esperaba que lo reconsiderara. Le dije que no lo haría. Lo peor fue comenzar a recibir mensajes de Liana. Ya para ese entonces mi madre le había lavado la cabeza y ella esperaba que le diera mi casa así como así. Dani también intervino, enviando un mensaje largo sobre cómo siempre me había admirado y que quería seguir mis pasos, pero necesitaban esto como para comenzar. Les dije que comenzaron la casa por el tejado, ya que primero deberían haber conseguido un trabajo y luego el bebé, pero no iba a ser yo quien arreglara todo este asunto. No iba a ser la responsable de los problemas de ellos. Mi madre también envió un mensaje bastante largo, que debió tomarle mucho tiempo escribir, porque estaba perfectamente escrito. Diciendo que si ella tuviera una casa de vacaciones se la daría, pero lamentablemente no tuvo el mismo tipo de crianza que yo, y no tuvo tanto éxito.
Así que mi madre, no solo estaba justificando que me echó de casa a los 16, sino que además se estaba adjudicando todo lo que conseguí. No respondí, porque ella sabe muy bien que nada de lo que obtuve en mi vida es gracias a ella, es a pesar de ella. Porque si lo cree realmente, debería transformar mi casa junto al lago en un loquero y encerrarla. Ahora sé que alguien se quedará sin su cafetera, porque mi casa está fuera de discusión y cualquier otro tipo de regalo de boda también. Actualización 1. Pensé que las llamadas y los mensajes eran malos, pero no fueron nada comparado con lo que sucedió después. Han buscado escalar las cosas y lo han conseguido, pero no sé si fue un buen movimiento para ellas. Había terminado un largo día de trabajo. Estaba deseando ir a la casa del lago para el fin de semana y relajarme, ya que este drama con mamá y Liana me había agotado, cuando recibí una notificación en mi teléfono. Era una notificación de mi aplicación de seguridad en casa, avisándome que había habido movimiento en la propiedad. Abrí la transmisión en vivo y allí estaban las personas que no debían estar. Liana y Dani estaban en mi porche, manipulando la puerta. Podía ver a Dani sosteniendo una palanca, tratando de abrir la cerradura, mientras Liana estaba detrás de él, mirando nerviosamente alrededor. Tuve que llamar a la policía local, aunque fueran mi hermana y mi cuñado. Expliqué la situación y les pedí que enviaran a alguien de inmediato. El despachador me aseguró que los oficiales ya estaban en camino, pero esos pocos minutos parecían horas mientras los observaba a través de la cámara. No tengo cosas de valor allí, pero soy de esas personas que no le gustan que toquen sus cosas. Quizás mi trauma juvenil. Podía escuchar sus voces débilmente a través de la transmisión. Liana estaba apurando a Dani, diciendo que alguien los podría ver. Dani le gritó, diciendo que era su culpa que tuvieran que hacer esto porque no pudo convencerme de entregarles la casa. Cuando llegaron los oficiales, Liana y Dani entraron en pánico. Intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales los detuvieron y los interrogaron justo ahí en el porche. Podía escuchar a Liana sollozando, diciéndole a los oficiales que todo había sido un malentendido y que pensaba que tenía permiso para estar allí. Les di acceso a la grabación de seguridad, que mostraba claramente a Dani intentando entrar. Finalmente, lo arrestaron por intento de robo y a Liana como cómplice. Al día siguiente, mamá me llamó furiosa. Dijo que había exagerado completamente al involucrar a la policía, que no pensé bien en las consecuencias porque ellos no pueden ir a la cárcel, son prácticamente niños. Le dije que los niños no deberían tener hijos ni entrar a las casas de otras personas. Y si para ellos eran niños, todas las cosas que estaban haciendo debían ser castigadas con el castigo especial de mamá, como el que aplicó conmigo. Le dije que no estaba nada bien que ella pusiera excusas por su hija, debería darle una lección y en unos años esperar como ella se compra su propia casa del lago. Me dijo que era mi madre y como tal me estaba dando la orden de ir a quitar la denuncia, y ayudar a mi hermana embarazada, mi sobrino y mi cuñado de salir de allí o si no. Le pregunté o si no qué, pero la conversación terminó de nuevo con mi mamá colgando. Ya me había acostumbrado. Actualización 2. Aquí tengo las consecuencias del intento de allanamiento de morada. Liana dejó de llamar y mandar mensajes, que es algo positivo, pero mamá intensificó sus esfuerzos. Empezó a llamarme todos los días, dejando mensajes de voz para que solucione todo esto. En un momento, incluso apareció en mi apartamento sin avisar. Cuando abrí la puerta, comenzó directamente a suplicar y exigirme, ambas cosas al mismo tiempo. Dijo que Liana estaba devastada luego de salir bajo fianza, mientras que Dani estaba humillado, y que yo era la única que podía arreglar las cosas. Me suplicó que retirara los cargos contra Dani y Liana y les dejara la casa. Le respondí que esos sentimientos que tienen son comunes, siempre y cuando seas una persona que ha cometido un delito. Le dije que no iba a retirar nada y que la casa iba a seguir siendo mía hasta que decidiera venderla. Pero que la palabra mágica aquí era venderla, no regalarla y menos a mi familia. Fue entonces cuando sacó su carta, digamos, ganadora. Dijo que si no hacía esto por Liana, me arrepentiría por el resto de mi vida. Dijo que la familia era todo lo que teníamos, y que algún día estaré sentada en mi maldita casa del lago y me lamentaré por haber perdido a mi familia. Le dije que lo único que iba a lamentar en mi porche es no haber cortado a mi hermana también, porque esto me estaba trayendo dolores de cabeza. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido de echarme a los 16, porque ciertamente no parecía ser así. Ella empezó a tartamudear. Le dije a mamá que la familia debía ser recíproca y que no iba a sacrificarme por personas que nunca habían estado allí para mí. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, muy similar a cuando me llama. Esa misma noche, recibí un mensaje de Liana. Era corto y directo: has arruinado mi vida. No iba a responder. Sabía que no valía la pena, pero luego me tentó, y le respondí: estás arruinando la vida del niño, dalo en adopción. Al menos mi último fin de semana en la casa del lago me ha ayudado con todo este drama.
No solo no quiero darla como regalo a mi hermana porque es absurdo, sino que es una fuente de sanación terapéutica para mí. No podría desprenderme de ella jamás. Actualización 3. Mi mamá y Liana parecen dos magas porque siempre tienen una carta bajo la manga, algo que nunca vi venir. Pensé que el fiasco del intento de robo y la dramática visita de mamá habían sido el clímax de este desastre, pero me equivoqué. Comenzó con una serie de publicaciones en las redes sociales. Liana se dedicó a pintar a la perfección el papel de villana en toda esta situación. Escribió sobre cómo yo estaba acaparando una casa de vacaciones mientras hay personas que no tienen dónde vivir, como ella, una madre a punto de tener a su bebé. Convenientemente omitió la parte sobre el intento de robo, su arresto y cómo mamá los había sacado de la cárcel. También la parte donde yo había trabajado por esta casa, y ella simplemente esperaba que todo se lo den. La publicación también tenía una foto de ella, con los ojos llorosos, parada frente a un pequeño departamento. Los comentarios fueron mixtos. Algunas personas, principalmente conocidos en común, la criticaron por exigir una propiedad sin trabajar, pero había algunas personas, probablemente comunistas, que esperaban que yo le diera mi casa porque era una forma de distribuir la riqueza. A nadie en esos comentarios parecía importarle crear riqueza, solo distribuirla de los que trabajan a los que no lo hacen. Con razón es tan atractiva la idea de distribuir riqueza. A nadie le importa que yo viva en un pequeño apartamento en la ciudad para poder tener una casa donde escapar los fines de semana. Algunos piensan que soy una especie de multimillonaria que viaja a su mansión en el lago en helicóptero, riéndome de los pobres desde las alturas. Al principio, lo ignoré. Las personas que conocían la verdad no estaban cayendo en la historia, y los que no lo sabían, no eran mi problema. Pero luego, Liana cruzó la línea. Publicó una foto de mi casa del lago con una leyenda que decía algo como: esta es la casa que mi hermana egoísta está guardando solo para ella, mientras yo lucho por mantener un techo sobre mi cabeza. La foto fue claramente tomada justo antes de que los arrestaran. Los comentarios explotaron. La gente comenzó a especular sobre dónde estaba la casa y cuánto valía. Algunos incluso bromearon sobre presentarse allí ellos mismos para ocuparla para Liana. No me iba a quedar sin hacer nada ante esto. Contacté al abogado para ver cuáles eran mis opciones. Me aconsejó solicitar una orden de restricción contra Liana y Dani, citando el intento de robo y el acoso en redes sociales. También sugirió enviar una carta de cese y desista para obligar a Liana a eliminar las publicaciones. La orden de restricción se otorgó rápidamente, dado el material que tenía, pero el daño ya estaba hecho. La privacidad es importante para mí, y es parte de la razón de la Casa del Lago. Si pasas mucho tiempo en la ciudad, sientes como que la privacidad es un bien escaso. Pero allí, en medio de la nada, con vecinos viviendo muy lejos, recuperas un poco de eso. Después de que se emitió la orden de restricción, Liana finalmente dejó de publicar sobre mí en línea, pero eso no significaba que el drama hubiera terminado. En lugar de eso, mamá decidió tomar cartas en el asunto. Se presentó en mi casa del lago un sábado por la mañana sin avisar. Estaba afuera cuidando el jardín cuando escuché su coche acercarse. Yo no la había invitado, y ciertamente no quería tratar con ella, pero sabía que ignorarla solo empeoraría las cosas. Mamá no perdió tiempo en llegar al grano. Dijo que estaba allí para hablarme con sentido común porque, según sus palabras, había destruido mi relación con Liana y arruinado la familia solo por cosas del pasado que no podía olvidar. Le dije que esas cosas del pasado me hacía imposible conectar con ella. Mamá lo desestimó como si no fuera nada. Dijo que Liana solo estaba desesperada y que no sabía qué más hacer. Dijo que debería entenderlo porque, después de todo, yo también había sido joven e imprudente alguna vez. Le dije que había una gran diferencia entre ser joven y cometer errores, y ser adulta y negarse a asumir responsabilidad por sus actos. Yo no recibí ni la mitad de ayuda cuando era menor que Liana, y por algo mucho menor a lo que estaba sucediendo ahora. La conversación volvió a terminar cuando mi madre se enojó y se dio la vuelta para subirse al coche. Lamentablemente, la orden de restricción no incluía a mi madre, sino ella también hubiera sido arrestada. Actualización 4. He decidido contar mi historia en redes sociales para dejar claro la verdad a cualquiera que esté escuchando a mi madre o mi hermana. Respiré hondo y comencé a escribir, exponiendo todo lo que había pasado de la manera más clara y honesta posible. Y tuve que volver mucho en el pasado, porque la publicación comenzó justo cuando me echaron de la casa a los 16 por el crimen de tener un novio. Y la historia continuó con todos los sacrificios que tuve que hacer hasta llegar al punto de comprar una casa en el lago. Años y años trabajando hasta los fines de semana para conseguir algo así. Luego, me enfoqué en Liana. Hablando como ni ella ni su prometido pueden sacrificar algo para trabajar, y esperan que todo sea entregado en bandeja de plata. Y no iba a ocultar nada de lo que ha sucedido en el último tiempo, su intento de entrar a mi casa de vacaciones. Para dejarlo claro, agregué que la casa del lago era mía y solo mía, comprada con mi dinero.
Escribí que no tenía ninguna obligación, ni legal, ni moral, ni de ningún tipo, de entregársela a nadie, especialmente a esta clase de personas. Leí la publicación 3 veces antes de presionar publicar. Fue directa, pero no cruel, objetiva, pero no desprovista de emoción. No buscaba simpatía, solo quería poner las cosas en su lugar. Había muchas personas, conocidas y extraños, que decían que mi familia era una banda de manipuladores. Por supuesto, no todos me apoyaron. Todavía estaban los monos voladores de mi hermana y mi mamá. La diferencia es que no lo hacían públicamente, sino que por mensaje privado. Les dije que si no se callaban, publicaría los mensajes que me habían enviado. Con eso se quedaron sin alas. Liana fue la primera en reaccionar, quizás porque pasa todo el día pegada al teléfono. La única vez que no la vi con su teléfono en su mano debe ser el día que intentó entrar a mi casa. Y sí, estaba furiosa, lo cual ya había previsto. Su problema, entre otros, era el futuro. Le pregunté, ¿qué futuro? Mi mamá al menos solo quería que eliminara la publicación. Le dije que la publicación solo existía porque ellas habían estado provocándome. Si no hubiera hecho nada de lo que hicieron, nadie se enteraría de sus trapos sucios. También le dejé la advertencia de que si me atacaban de nuevo, lo siguiente iba a ser peor. Más tarde esa noche, recibí una llamada de una amiga en común que había visto la publicación. Me dijo que Liana y Dani estaban en pánico, con Dani amenazando con demandarme por difamación. Era tan gracioso porque era absurdo. Todo lo que había escrito era verdad, y tenía las capturas de pantalla para probarlo. Pero ¿con qué dinero pensaba demandarme? Deberían ahorrar ese dinero para resolver su problema de allanamiento de morada, lo van a necesitar. Actualización 5. La otra noche Liana me llamó muy tarde llorando. Y no eran lágrimas de cocodrilo, sino que realmente estaba llorando. Dani la había dejado. Había hecho las maletas y se fue, echándole la culpa a ella por todo. Dijo que él le había dicho que ella era tóxica y que ya no podía soportarla más. Bueno, Dani no debe tener un espejo en casa. Mi hermana tenía miedo y se sentía sola, y no pensaba que podría criar a un niño por su cuenta. Y ahora estaba llamando a su hermana para que la ayude, después de todo lo que le había hecho a la hermana. Desearía decir que esto es algo único, pero encuentro todo el tiempo en mi vida gente con derecho que te trata horrible y luego pide que le ayudes. Le dije que no tenía a nadie a quien culpar, salvo a ella misma. Había decidido traer un bebé al mundo sin ningún plan, sin pensar en las consecuencias, y con un hombre que claramente era incapaz hasta de atarse los zapatos. No es que una vez que se casaran él se transformaría en un hombre confiable, en un hombre trabajador. Le recordé que había pasado semanas atacándome, y ahora no tenía derecho a pedirme ayuda de ningún tipo. Le dije que le daría un consejo, y era empezar a buscar un empleo y demandar a Dani por pensión alimenticia. Un consejo que ella no se merecía. ¿Y sabes qué dijo a todo esto? Que era mala y me acusó de ser de hielo. Dijo que no entendía lo difícil que era su vida y cuánta presión estaba soportando. Le dije que sabía perfectamente lo difícil que podía ser la vida porque la había vivido. Que cuando tenía 16 años no tenía nada y me echaron, así que ella podría hacer lo mismo que yo, ya que parte de una base mucho mejor que la mía. Le dije, puedes elegir crecer o puedes elegir siendo una malcriada, pero yo ahora elijo hacer cumplir la orden de restricción porque también incluye el contacto telefónico, y no es la primera vez que la incumples. Y eso fue lo que hice con ella. Lamento que estuviera mal porque su prometido la dejó, pero ya ha tenido muchas oportunidades. Actualización 6. Como prometí a mi hermana, iba a hacer cumplir la orden de restricción esta vez y así fue. Sé que esto traerá más consecuencias para ella, porque además de intentar entrar a mi casa, sigue haciendo todo lo que no debería hacer. Pero he sido muy tolerante con ella, demasiado, y es hora de que enfrente alguna consecuencia, aun cuando esté embarazada. A mi madre no le gustó esto, porque llevó a un nuevo arresto y tuvo que pagar una multa para salir. Además de que ahora se han agregado nuevas páginas al expediente del juicio, el que está esperando por haber intentado entrar a mi casa. Dinero que, además, está saliendo del bolsillo de mi madre. No sé si disfruto haciéndole esto a mi hermana, aunque se lo merezca. Pero esa última parte, la de hacer sufrir a mi madre económicamente, sí que la estoy gozando. Al menos las cosas se están tranquilizando, ya que deben haber notado que no iba a hacer nada por ellas. No iba a darles mi casa, y si siguen molestando, es probable que siga dándoles problemas legales. Es mejor que se den cuenta pronto, porque no está ayudando a nadie que sigan insistiendo y cada vez son más afectadas. Actualización 7. Mi hermana está causando más problemas para mi madre, y no solo hablo del juicio por allanamiento de morada. Debo decir que en estos meses la abogada de mi hermana ha intentado negociar con nosotros para llegar a un acuerdo. Ofreció pagar $2.000 por algunos daños a la puerta, si aceptábamos quitar la demanda. Habrá gente que me llamará mezquina, rencorosa o lo que sea,
por no aceptar esos $2000. Pero la puerta ya está arreglada, el dinero deberá pagarlo de todas formas y espero que enfrente algún otro castigo, como una multa o prisión por esto. Sé que mi hermana no tiene dinero para pagar nada de esto, ni siquiera la abogada, pero mi madre sí. Pero esos no son los únicos problemas que ha tenido mi hermana en este último tiempo. Además de estar a punto de dar a luz, también ha causado nuevas situaciones legales. Además de la demanda de manutención infantil, también ha golpeado a Dani. Mi hermana está pidiendo manutención infantil provisoria, hasta dar a luz. Pero Dani está peleando porque quiere un test de paternidad antes de entregarle dinero. Para conseguir un abogado y pelear por esto sí ha conseguido un empleo. Así que estábamos ante un problema de motivación con Dani. El ataque sucedió cuando mi hermana intentó razonar con él, para que le dé dinero ahora que tenía empleo, pero él se negó. Y no sé cómo es el lugar donde vive Dani ahora, pero había una tabla de madera, que mi hermana, embarazada de 7 meses en ese entonces, tomó para golpearlo en la cabeza. Un nuevo arresto, un nuevo caso, y más dinero. Lo sé porque mi madre ha llamado para implorar que quite alguna demanda porque se está quedando sin dinero. Mi hermana ni siquiera se ha molestado en contactarme, sabe lo que eso implica. Le dije a mi madre que podría hacerlo si llegamos a un acuerdo, lo cual captó su atención. Le dije que tenía ganas de tener una segunda casa de vacaciones, pero en la playa. Obviamente en broma, aunque no se lo he dicho. Le respondí, cuando me preguntó cómo pensaba que ella podría pagar algo así, que tomara una hipoteca de su casa. Pero me ha confesado que ya ha tomado una para pagar los gastos de mi hermana. Le dije que debería haber echado a la hija que es difícil de mantener, en lugar de hacerlo con la que ahora tiene una casa de vacaciones, una que ella podría estar usando ahora. Me dijo que no podía abandonar a su hija en este momento difícil. Y la corregí, no, eso no es lo que debes hacer ahora, es lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Actualización 8. Creo que esta será la última de mis actualizaciones. Un recopilatorio de todo lo que he atravesado en este último tiempo. Empezaré con el juicio por allanamiento de morada de mi hermana, porque simplemente me apetece comenzar por allí. Como dije, ha tenido que pagar la puerta y ha ganado una especie de libertad condicional, en la que tiene que cuidarse de no cometer otro delito, si no podría acabar en la cárcel y con una gran multa. Ahora vive con mi madre, en una casa alquilada, porque mi madre tuvo que vender la suya para poder mantenerse a ella, pagar las deudas y también mantener a mi hermana y su nuevo bebé recién nacido. La hija de mi hermana sí es hija de Dani, pero Dani llegó a un acuerdo en el que solo pagaría la mitad de la manutención que mi hermana pretendía, si retiraba los cargos por el ataque con el tablón de madera. Y por lo que sé, Dani no es un padre muy presente, ¿quién lo hubiera creído? No puedo creer lo absurdo de la situación de mi hermana y de mi madre, porque si no se hubieran sentido con derecho a mi casa, hoy mi hermana estaría casada y mi madre aún conservaría su casa. Pero en su lugar han hecho sus vidas miserables por crear problemas que no eran necesarios. Ha sido un gusto ponerlas en su lugar.